Bien, jóvenes, vamos a continuar con la resolución de este ejercicio que estuvimos haciendo en la anterior clase. Habíamos hallado el área, hemos hallado la posición Y para el eje, hemos hallado X y creo que solo hemos hallado eso, ¿no? Bien, ahora vamos a hallar lo que es el área, perdón, la inercia, ¿sí? Vamos a hallar la inercia en X. Y para esto vamos a utilizar el teorema de Steiner. La inercia vamos a hallarla respecto a este eje, ¿sí? Respecto al eje X. Vamos a hacer la figura 1, la 2 y después la 3. Para la figura 1, vamos a hacer inercia en X. La base, 6,1 por la altura, que es 3/8 al cubo, dividido entre 12, más el área, 6,1 por 3/8, ¿no? 6,1 por 3/8, multiplicado por la distancia del centroide con respecto al eje. Sería esto. ¿Cuánto sería esa distancia? A ver, Marcos, ¿estás ahí? ¿Cuánto es esa distancia? A ver, ¿cuánto es? Ariel, Marcos, Pablo. ¿Cuánto es esa distancia? Mal, no es 2,87. 2.69, ¿Sí? redondeando. ¿Sí o no? A ver, 2.60 saca bien. 2,68. No se redondea en G. Porque ¿Cuánto quieres redondear? es que sale 2.6875. ¿Cuánto quieres ponerle? A 9 no se redondearía el 8. Sí, podría ser. El segundo decimal podemos redondear, ¿no? Pero Sí. mucho cuidado con redondear, ¿ya? Mucho cuidado con redondear. Aquí sí está bien, ¿no? El segundo decimal podemos redondear. 2,69. Entonces acá sería 2,69 al cuadrado. Más, fíjense que esta distancia de acá también es 2,69, ¿sí? Entonces, esta misma inercia lo puedo multiplicar por 2, ¿sí? Tanto para el de arriba como para el de abajo, para estas dos piezas. Ahora solo me concentraría en la pieza número 2, que está justo en el eje, ¿no? Su centro.
Entonces no necesito la rotación. La base es 1 medio y la altura 5 pulgadas. La base 1 medio, la altura 5 pulgadas sobre 12. A ver, ¿cuánto da esto? ¿Confirma? 5.21. Parece muy poco. ¿Cuánto le sale? Toda clase de resultados. Ahí me ha salido 40.54 pulgadas a la cuarta. Sí, eso sale 40.54. Entonces, tengan cuidado, jóvenes, con los cálculos. Bien. Ahora vayamos a la inercia en Y. ¿Sí? La inercia en Y es mucho más fácil. Es respecto a este eje de acá. Respecto a este eje, ¿no? Pero todos los centros están en el eje, así que no hace falta hacer la rotación. Este de acá va a ser la base 3 octavos y la altura 6 1 medio. 3 octavos por 6 1 medio al cubo sobre 12 por 2 más 5 pulgadas, 5 pulgadas de base y 1 medio a la altura. 5 por 1 medio al cubo sobre 12. A ver, ¿cuánto da eso? Facilito está.
17.22. 17.22. Sí, así me salió. A ver, ¿qué dicen, chicos? Sí, está bien. Perfecto. Ok. Perfecto. Bien. Ahora, el otro término, ratito, esto se está volviendo loco. Ya. Es el radio de giro en X y también el radio de giro en Y. El radio de giro en X es igual a la raíz cuadrada de la inercia en X dividido entre el área. La inercia sería 40,54 y el área sería 7.37. 38 le pondremos, ya que les gusta redondear, pero a veces cuando redondear la variación también es terrible, jóvenes. Por eso medio que no me gusta redondear tanto. ¿Cuánto da esto? A ver, ¿cuánto da? 2.34 es el X. Pulgadas. Porque este es a la cuarta y este es al cuadrado, queda al cuadrado y con la raíz queda solo pulgadas, ¿no? De abajo, 1.527. 52 pulgadas. Ya. Hemos hallado el área, las inercias y los radios de giro, ¿sí? Otra cosa que hay que hallar es el módulo elástico. SX y el SY. Entonces, el módulo elástico es la inercia dividido entre el Y máximo. Y en Y es la inercia en Y dividido entre el X máximo. Tengo la inercia en X, que es 40.54. Y el Y máximo es esta altura máxima, porque aquí hay un Y1 y aquí tendría que haber un Y2, o sea, el más grande de ambos. Pero como son iguales los dos, tomo este, que he calculado que es 2.875. Miren que para que me dé resultados exactos, no he usado 3 decimales, ¿no? No he querido redondear. A ver, ¿cuánto da esto?
14,10. Muy bien. 14,10. ¿Qué unidades? ¿Qué unidades serían? Pulgadas al cubo. Sí, pulgadas al cubo. En Y sería 17,22 multiplicado por X máximo. Entonces X máximo es lo mismo acá abajo y es 3,25. ¿Cuánto da eso? 5.29. Eso, 5,29. Entonces ya tengo el módulo elástico. Otra cosa que podríamos hallar es el módulo plástico. ZX y ZY. Bueno, para hallar el módulo plástico, tenemos que repasar un poco la teoría para ubicarnos qué es esto. ¿Recuerdan que habíamos visto esta curva? Aquí se produce la rotura. Esta es deformación y esto es esfuerzo, ¿no? Entonces, esta zona es la zona elástica, donde gobierna el SX. Este de acá, ¿qué es este punto? ¿Mm? ¿Qué sería ese punto? ¿Qué representaría ese punto? Punto plástico. ¿Qué es eso? Ese es el límite de fluencia. En hormigón armado se usa bastante esto, ¿no? Esa es la resistencia, la fluencia del acero. Y este rango es el ZX. Es el rango plástico. ¿Qué ocurre en una sección en el rango plástico? Ojo que estos, el elástico y el plástico, solamente se dan en secciones de vigas, ¿ya? Cuando están trabajando a flexión. Cuando una viga está trabajando a flexión y se está flectando, esta parte entra en compresión y esta parte entra en tracción. Son esfuerzos. Entonces, hay una resultante que entra en compresión y hay una resultante que entra en tracción. Esta distancia es la profundidad A, ¿sí? De la resultante. Entonces, en el estado plástico, C es igual a T, o sea que la compresión es igual a la tracción en una sección de viga y por eso
existe este rango donde existe una gran deformación, aunque no hay incremento de esfuerzo. Entonces, cuando pasamos el límite elástico y la compresión es igual a la tracción, estamos en el estado plástico. ¿Sí? Entonces, en este estado, podríamos decir, sin equivocarnos, de que el módulo plástico es igual al área de acero de la sección que está en tracción multiplicado por un valor de D. Y ese valor de D va a ser 2 veces A, porque se encuentra en un equilibrio interno. Entonces, esta pequeña fórmula nos permite calcular el módulo plástico. Pero para eso tenemos que conocer el área de acero que está en tracción y tenemos que conocer la ubicación de la resultante con respecto al eje neutro. Entonces, esos términos ya no son tan fáciles de hallar, pero lo vamos a hacer, ¿sí? Bien. Entonces, vamos a fijarnos la parte que entra a tracción. Cuando esta sección de viga está sometida a flexión, esta parte de aquí es la que entra a tracción. Y la parte de arriba entra a compresión. Entonces nos interesa la parte de la tracción. Necesitamos calcular esta área, ¿sí? Y también necesitamos hallar el valor de A, la ubicación de la resultante a tracción. Y va a ser lo mismo que la ubicación a la resultante en compresión. Entonces eso no es difícil hallar, ¿no? Pero tenemos dos piezas, ¿no? Lo que es el ala y la mitad del alma. Entonces eso vamos a empezar a trabajar ahora. Entonces para X. Cuando digo X, estoy diciendo que está en este sentido. ¿Sí? En este sentido está, ¿no? Parado. Y en Y sería echado, ¿no? Respecto a este eje. Eso es diferente. Bien. Vamos a hablar primero acerca del patín o el ala. El área del patín es 6,5 por 3 octavos. ¿Cuánto da esto? 6,5 por 3 octavos. 2.44. 2,44. Perfecto. Y vamos a hablar acerca del centroide. ¿Sí? Entonces, cuando hallamos del centroide, desde el eje neutro hasta el centroide de la pieza. O sea que desde aquí hasta el eje y hemos hallado 2,69. Entonces es 2,69. Acá vamos a hacer la multiplicación del área por Y, que va a ser 2,44 por 2,69. ¿Cuánto da?
6.56. 6.56. Ahora vamos a hablar del alma. El alma es solo una mitad, que sería 2.5 pulgadas, ¿no ve? Porque esto es, todo de aquí es 5. 2.5 pulgadas por 1/2. ¿Cuánto da? ¿Así? Bien. Está bien, ¿no? Ahora, de esta pieza, la mitad sería ahí. Y necesitamos hallar ahora esta distancia. ¿Sí? 2.5 entre 2. ¿Sí? Que sería acá 1.25. Entonces sería 1.25 por 1.25. ¿Cuánto da eso? 1.56. ¿Cuánto? No escucho. ¿Cuánto da? 1.56. La sumatoria y aquí la sumatoria. ¿Cuánto da la sumatoria? 8.2. Aquí será 8.2. Y aquí 369. bien. Entonces el valor de A va a ser 8.2 dividido entre 3,69. 8.12. 8.12. ¿Cuánto da eso? Dos punto 20. 2.20 pulgadas. Entonces D es igual a 2 veces por 2.20 igual a 4,40 pulgadas. El módulo resistente en X va a ser el área de acero, que es 3,69, multiplicado por D, que es 4,40. ¿Cuánto da? 16.236. Sí, 16.236. Ese sería el módulo plástico en X. ¿Sí? Ahora nos falta sacar para Y, que es mucho más fácil, ¿no? A ver, vamos a sacar ahora para Y. Bien, vamos a sacar ahora el módulo plástico.
pero en la dirección Y. ¿Sí? Entonces, en esta dirección Y. Así que la parte que va a estar a tracción va a ser esta de acá. ¿Imaginan toda esa mitad? ¿Sí? Toda esa mitad va a estar a tracción y la otra parte va a estar a compresión. Entonces, hagamos la tablita para esto. Para Z, Y. Primero vamos a ir al ala. Para eso tenemos que hallar el área. El ala en realidad tiene dos piezas. .25 sería esto, ¿no? 3.25 por 3 octavos. El centroide. La mitad de esto sería un punto por aquí. Y necesito hallar esta distancia. ¿Cuánto sería esa distancia? ¿Cuánto sería esa distancia? Bien. Unos 625. Entonces sería aquí. Acá sería, ¿cuánto da el área? ¿Han calculado? 1.22, Inge. ¿Cuánto da eso? Uno 1.98, Inge. Bien. Tenemos el alma. El alma sería esto de acá. El área sería 5 por un cuarto, ¿no? ¿Cuánto da eso? 1.25. Vemos el centroide. Sería acá, ¿no? ¿Cuánto sería? ¿Un octavo? El centroide. Un octavo, ¿no?
¿Cuánto da? Cero 15. ¿Cuánto da eso? Dos punto 13, Inge. 2 punto. 13. ¿Y esto? Dos punto 47. Ahí está. Ya. ¿Cuánto da? Ah, 0.86. la suerte. Me he olvidado. No, no se han dado cuenta, muchachos, el error. Solamente he tomado un ala. Falta el otra ala. ¿Sí? Sí, porque si se fijan, aquí hay un ala y aquí arriba hay otra ala. Y ese recién es el ala. Y este es un ala, aquí hay otra ala y aquí recién es el ala. Ahora sí, podemos sumar. ¿Cuánto da? 3.69, Inge. En el área. ¿4.11? ¿Está bien? Sí. ¿Cuánto da? ¿Cuánto da? ¿Ah? 1.11. 1.11. Sí. Pide el 2.22 pulgadas. Entonces, el valor de Z y va a ser 3,69 el área total por 2.22. ¿Cuánto es? 8 ¿Cuánto da? punto 19. Ese es el módulo
plástico. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Lo ven complicado? Bueno, lo que les puedo decir es de que esto no es parte de la materia, sino que más bien es algo que tenemos que saber para la materia, porque nos vamos a topar muchas veces con hacer esto. Entonces les he mostrado un pequeño ejemplo completo de cómo hallar todas estas propiedades. Claro, los perfiles tienen más propiedades todavía, pero estas son las más importantes que vamos a ir utilizando. Así que conviene estarlo repasando todo lo que se pueda. Bien, jóvenes, ¿preguntas sobre esto? Bien, vamos a empezar un nuevo tema y vamos a empezar con lo que es la tensión. ¿Sí? La tensión. Eh, ¿Qué es para ustedes la tensión? ¿Cómo lo entienden? La tensión. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué es para ustedes la tensión? A ver, ¿qué piensan sobre la tensión? ¿Mm? Es cuando dos fuerzas están aplicadas a un cuerpo y estas fuerzas son opuestas. Ah, entonces, son como fuerzas que están jalando, ¿no? A eso lo llamamos la tensión. Entonces, el primer esfuerzo que vamos a aprender a calcular es la tensión, ¿sí? Entonces, en varios elementos estructurales podemos encontrar la tensión. Por ejemplo, en las cerchas. Los elementos de una cercha trabajan a tensión y a compresión. Entonces, cuando hablamos de tensión, quiere decir que se está traccionando. Y la compresión, pues que se está aplastando, ¿no? Entonces, aquí vemos una idea de cómo trabaja el perfil atracción. Sin importar la forma que tenga el perfil, la atracción va a tener una influencia en esta sección. Para poder diseñar exactamente, vamos a hablar acerca de unos términos. La esbeltez, ¿no? ¿Se acuerda en qué utilizábamos la esbeltez en estructuras de madera? ¿Para qué utilizábamos la esbeltez? ¿Mm? ¿Para qué usábamos la esbeltez? ¿Mm?
Para la altura de los... Era para ver, clasificar las columnas en tres tipos, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, en maderas utilizábamos para hacer la diferencia entre lo que es una columna corta, una columna intermedia o una columna larga. Si la esbeltez pasa de 50, pues el elemento era muy esbelto, no se podía diseñar. Entonces, la esbeltez vamos a utilizar bastante en estructuras metálicas, pero más aplica a lo que es la compresión, no a la tensión. Esa esbeltez se calcula con la relación L sobre R. L es la longitud del elemento y R, ¿se acuerdan qué era? Que hemos visto hace poquito. ¿Qué es R? Radio de giro. El radio de giro. No tiene que exceder de 300. Fíjense, en maderas utilizábamos 50, ¿no? A lo mucho 80. Pero en el caso de estructuras metálicas, la esbeltez no debe exceder de 300. En hormigón se utiliza no más de 22, porque el hormigón es un material rígido, ¿ya? Pero, y heterogéneo, ¿no? Mientras que el acero es un material dúctil, homogéneo y rígido, no debe exceder de 300, ¿sí? Para sacar la resistencia de diseño, utilizamos el concepto de mayoración y minoración que les estaba hablando el otro día. PU es el momento mayorado o el momento seguro. Phi es el factor de reducción y PN es la tensión nominal en este caso. Y voy a tener que explicarles qué quiere decir esto, ¿no? Les había dicho que cuando hacemos el cálculo estructural de un elemento estructural, esto ya viene desde hormigón armado, pero les voy a explicar. La norma ACI nos permite diseñar a los estados límites, a los estados últimos de carga. Y por eso aplicamos una mayoración y aplicamos un factor de reducción. Entonces, ¿cómo trabaja esto? Se diseña a la rotura, suponiendo que el elemento ya ha fallado o se ha roto. Pero para poder darle un margen de seguridad y confiabilidad, nosotros lo que hacemos es mayorar las cargas que están actuando sobre el elemento estructural o la estructura. Por decir, si la carga es 100, nosotros la mayoramos hasta un 70%. Es decir, que lo vamos a considerar como si fuera 170. Pero la realidad es que es solo 100, pero para el cálculo utilizamos 170. Y el factor de reducción lo que hace es reducir la capacidad de carga o de aguante que tiene un elemento. Si su resistencia era 200, el factor de reducción podría ser 0,9. Entonces multiplico 0,9 por 200, va a salir un número menor a 200, quizás 180. ¿Sí? Entonces estoy mayorando las cargas y estoy por el otro lado minorando la capacidad de carga que tiene el elemento estructural para crear un elemento que sea resistente a una carga superior que
muy posiblemente no se presente nunca. Pero por otra parte, estoy asumiendo que la calidad de construcción del elemento no es óptima. Por eso tomo un factor de reducción de 0,9, indicando de que no es óptima la construcción, sino que tiene errores y por lo tanto aguanta menos. Entonces, yéndome por una parte de que estoy incrementando la carga y por otra parte que le estoy reduciendo la capacidad de aguante que tiene un elemento, estoy creando un elemento sobredimensionado, pero sobredimensionado lo suficiente para que pueda soportar los esfuerzos y no solo eso, ¿no? Sino que la deformación por esfuerzos no sea tanta que los elementos estructurales, arquitectónicamente hablando, queden inutilizables. ¿Sí? Bien, esa es la condición de diseño. Entonces, ¿por qué lo llamamos este PU mayorado? Lo llamamos seguro, porque estamos asumiendo de que va a actuar una carga extraordinaria que nunca va a pasar. Por eso le llamamos seguro, porque mide una carga que no va a pasar, pero ha servido para diseñar una estructura muy fuerte, capaz de aguantar muchas cosas, ¿no? Bien. Dije, Entonces, perdón, ¿qué significa, dijo el PU? P mayorado seguro. P mayorado o seguro. ¿Está bien? Sí, gracias. Bien. Ahora vamos a ver cuál es la condición de diseño para calcular la resistencia de los perfiles a la flexión. Bien. Esta es la fluencia por tensión en la sección gruesa. Llamamos sección gruesa porque ustedes habrán visto que cuando uno o dos elementos con pernos, necesariamente tengo que hacerle agujeros, ¿sí? Para colocar los pernos o los remaches en las secciones. Y si nos fijamos en sentido transversal, la parte del elemento donde ha sido agujereado, notamos de que eso le quita su área en sentido transversal. Entonces, cuando hablamos de sección gruesa, nos referimos a la sección que está intacta, que no tiene rastros de perforación ni de nada, sino que es la sección pura, ¿no? Entonces, esta sección gruesa nos permite calcular el PN, el peso nominal seguro, no, peso nominal, que va a ser la afluencia del acero por el área del perfil. Y si lo introducimos aquí adelante, este factor de reducción, entonces va a ser el P máximo seguro que una estructura puede aguantar. Eso vamos a entenderlo muy bien cuando veamos ejercicios, pero eso es importantísimo, la condición de diseño. Vamos a hablar de la fractura. La fractura es cuando se rompe. Fíjense que para la fractura utilizamos el F último. Esto nos permite hacer un diseño un poquito más eficiente. Pero utilizamos el FE, perdón, el A sub E, que este A sub E es el área neta efectiva. Entonces aquí arriba utilizamos el área bruta y aquí abajo el área neta efectiva. Y cuando calculamos el P seguro utilizando el área neta efectiva, reducimos aún más el factor de reducción a 0,75. Bien. Aquí está el área gruesa, AG. Vamos a ver cómo hallarla. Les había dicho que el área gruesa es el área total de la sección transversal.
mientras que AN es el área neta de un miembro, o sea, tomado en cuenta los agujeros y las perforaciones. Y solamente queda el área neta, es decir, el área que ha quedado apartada de las perforaciones que se ha hecho para unir los elementos, ¿sí? Entonces, no es que solamente se hace un agujero para unir dos piezas, sino que es posible que se hagan varios agujeros para darles resistencia y seguridad al elemento, a la unión estructural que se ha hecho, ¿no? Así que para calcular el área neta, necesitamos seguir un procedimiento. Aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se pueden hacer las perforaciones en una sección. La distancia entre ejes de cada perforación se denomina gramil, ¿ya? Gramil. La distancia entre líneas, ¿no? De perforaciones se llama gramil. Y la distancia entre perforaciones que vaya de acuerdo a la ubicación de la carga se llama el paso. Teniendo el gramil y el paso, únicamente podemos calcular cuando tenemos dos filas o más esta ecuación. El paso al cuadrado dividido entre el 4 veces el gramil. Entonces, este es un número que nos va a ayudar bastante para poder calcular el área efectiva y el área neta, ¿sí? Primero el área neta y después el área efectiva. Así que esa fórmula tenemos que entenderla bien. Entonces, repito, el valor de S se refiere al paso y el paso es la distancia que separa los centros entre dos perforaciones. No importa si es en horizontal o en vertical como está trabajando la carga. El gramil se refiere a la distancia entre líneas de perforaciones. ¿Sí? Distancia entre líneas de perforaciones. Y el repaso, el paso se refiere a la distancia de un orificio a otro cuando la carga está en el sentido de esa ubicación. Entonces, esas cositas no tenemos que confundir ni equivocarnos porque nos sirven para poder hacer los cálculos. Bien, una vez teniendo esto, hay una regla que tenemos que cumplir, ¿no? A ver, esto de acá, Betsy, ¿estás ahí? ¿Puedes leer esa partecita? ¿Estás ahí? A ver, Vanessa, por favor. ¿Mm? La sección J4 limita a un máximo de 0,85 A para placas de empalme con agujeros. Gracias. Muchas gracias, ¿no? Vanessa. Entonces, la norma limita el área neta a un máximo de 0,85 veces el área bruta. O sea que no es nomás perforar, ¿ya? Como pensando más perforaciones, mejor. Sino que si el área neta, que es el área que queda como resultado de las perforaciones, es muy pequeña, entonces no cumple la sección. Entonces, por eso la necesidad de que verifiquemos cuántas perforaciones vamos a realizar.
para evitar no cumplir esto, ¿sí? Ahora, ¿qué hacemos con respecto al área efectiva? El área efectiva es igual al área neta multiplicado por un factor de U. Este factor de U podemos obtenerlo en base a una tabla, ¿sí? Ya hemos visto cómo hallar el área neta, que es en base a esta ilustración, ¿no? El área neta. Entonces tenemos que ver las posibles fracturas y empezar a hacer un planito a fin de tomar en cuenta todos los orificios que hay. Ese es el área neta. Y el valor de U lo sacamos de tablas. Esta tabla es muy importante, ¿no? Aquí hay algunas recomendaciones que nos dicen cómo podríamos hallar U. Y U está relacionado al valor de X barra, que es un valor que está tomando en cuenta el eje y también la línea de equilibrio de la mitad del eje. Y con ese valor se puede calcular la ubicación y la orientación de los pernos que se van a usar para estructuras isostáticas o estas estructuras metálicas, ¿no? Bien, esto lo vamos a ir viendo más adelante con ejercicios, solo que ahora no tenemos ya mucho tiempo. Bien, jóvenes, prendan sus cámaras. A ver, por favor. A ver, denme un momento, por favor. Bien, jóvenes. Eh, Mañana les voy a pasar el enlace del Classroom y les voy a pasar los textos y todo, que es material que vamos a necesitar para empezar a hacer los cálculos. ¿Ya? Así que hasta aquí ya estamos entrando en la materia y se va a empezar a complicar todo. Así que vayan siguiendo y no lo dejen. Ya no lo dejen para el último. Vayan repasando poquito a poco para que puedan asimilar y preguntar si es que haría falta. Bien, antes de cerrar, ¿alguna pregunta? ¿Algo que esté pendiente? Bien, creo que no hay nada por ahora. Perfecto. Entonces, nos vemos la siguiente semana. Ah, no, tenemos todavía clases el viernes, ¿no? Y una vez que empecemos a practicar uniones, les voy a dar la primera práctica, ¿ya? Y también vamos a hablar acerca de la fecha para que puedan presentarla. Bien, jóvenes, quedamos acá. Si no hay nada más,
Y no hay nada pendiente. Cerramos aquí. Creo que no, ¿verdad? Bien, nos vemos.